Reforma al Código Procesal Civil. Tengo como mi primer invitado al magistrado Olmedo Rocha, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. ¿Qué es el Código Procesal Civil y por qué reformarlo? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Sí, esa es la esencia. Primero, Fernando Correa Yolí, mandarte un fuerte abrazo, saludos, y también al ingeniero José Blandón Castillo. Así es, hombre. Éxitos en su programa y felicidades. Sí, esa es la pregunta clave. ¿Por qué? Vamos a ver, se trata de competitividad para el país, se trata de capacidad de respuesta en un servicio público que es la administración de justicia. Y esto ustedes lo van a comprender perfectamente dado sus habilidades y conocimientos profesionales. Todo es como una fábrica, ¿no? Un tribunal es como una fábrica. Entra una materia prima que es el conflicto, las demandas, y sale un producto final que es la decisión. Entonces, en una fábrica, los gerentes de operaciones lo que hacen es ubicar los cuellos de botella para justamente que el proceso sea fluido y la capacidad de respuesta sea mayor. Eso, financieramente, y ustedes son expertos en ese tema, produce más rentabilidad, más productividad. En la administración de justicia nosotros no podemos medir la rentabilidad económicamente, claro, pero sí hay una rentabilidad social. Es decir, en la medida en que ese servicio pueda dar una respuesta de una manera más ágil, en esa medida se benefician las partes, porque muchas de las partes son empresarios, son empresas, los libros de contabilidad, un proceso es un pasivo en los estados financieros y los estados de resultados te produce menos rentabilidad, y por supuesto el ciudadano de a pie pues tiene una respuesta mayor. Y el país, a la hora de ir a venderse como país de inversiones, uno de los KPI, de los indicadores que miden la competitividad, es justamente el sistema de justicia. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos como país, y fíjate bien, Fernando e ingeniero Blandón Castillo, fíjense que yo les hablo de un proyecto de país. Esto no es un proyecto del órgano judicial, porque al final del día es el país el que se va a beneficiar si nosotros fortalecemos la administración de justicia. José. Buenos días, Olmedo. Buenos días, ingeniero. Un placer conversar contigo nuevamente. Yo tengo primero una observación y hacerte un par de preguntas, si me lo permites. En primer lugar, yo estoy de acuerdo contigo de que la Corte Suprema de Justicia es un elemento importante, fundamental, en el equilibrio social y político y económico del país. ¿Por qué no? Porque cuando la justicia funciona, tenemos seguridad jurídica, claro, y la gente viene a invertir en un país donde hay seguridad jurídica. Mi pregunta es la siguiente. La Corte Suprema de Justicia y los jueces en general son los garantes del cumplimiento de la ley. Son los que custodian la legalidad en la que actúan los otros operadores de la justicia, entre ellos el Ministerio Público. Sin embargo, así como tú dices que hay una fábrica que entra, que es el conflicto, cuando el juez toma una determinación, es a favor, en contra de alguien de ese proceso que entró ahí. Pero en la medida en que lo haga apegado a la justicia y a la ley, ese producto tendrá mayor valor. Lo que me preocupa es lo siguiente. Durante todos estos 5 últimos años, Olmedo, se ha utilizado la justicia como arma de lucha política. Y la única forma en que ella no lo es si nuestros jueces son permanentes, si nuestros jueces entienden que su función fundamental es garante de la justicia y aplicarla en el marco de la ley, de la Constitución y de los tratados que hemos firmado. ¿A usted no le parece eso? Pero por supuesto, usted ha hecho una síntesis brillante de lo que es la justicia, sin tantos espavientos e intrepideces intelectuales, ¿no? Fíjense, varias cosas con respecto a su inquietud, ingeniero. En primer lugar, yo sí quiero aprovechar la oportunidad para aclarar un mito. Corte Suprema de Justicia no es igual a órgano judicial.
Y esto es importante tenerlo en cuenta porque Sí. de los casi 6.000 hombres y mujeres que forman parte del órgano judicial como poder del Estado, son 500, un poquito más de 500, quienes tenemos jurisdicción y competencia, es decir, quienes tomamos decisiones. Pero esa misma jurisdicción y competencia la tenemos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que un juez en cualquier municipio de la República de Panamá. Pero bueno, volviendo al tema, usted ha tocado un asunto de suma trascendencia y es el tema de la independencia judicial, de la estabilidad en el cargo. Y por eso es que en un momento dado el país se abocó a la promulgación de la ley de carrera judicial. Yo no estaba en la Corte Suprema de Justicia, pero entiendo la necesidad y es justamente a lo que estamos abocados ahora mismo, para que esos jueces no se sigan sintiendo que no tienen estabilidad y que de una vez por todas puedan concursar en sus cargos. Y mire, el que está en su cargo tiene una ventaja comparativa. Claro. O sea, no debe haber temor a concursar. Al contrario, es la oportunidad que van a tener para anclarse, fijarse y que no estén a lo que usted ha mencionado. Cuando la política se judicializa, pudiera ser el fenómeno. Que no, yo no diría que es de los últimos 5 años y tampoco pienso que solamente es de Panamá. Es que ese es el órgano judicial en cualquier país del mundo. Todos los conflictos, todos, incluyendo los políticos, al final se alojan en la administración de justicia porque no hay la capacidad de resolverlo extrajudicialmente. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las novedades de este proyecto? ¿Cuál va a ser el paso adelante para hacer una justicia más imparcial, pero también más expedita? ¿Qué debe traer este proyecto? Es correcto, porque lo que nosotros estamos apostando es a una justicia en tiempo razonable. Claro. Que es uno de los componentes del debido proceso según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8. Entonces, fíjense, y ustedes yo sé que me comprenden perfectamente lo que yo les voy a explicar. La línea base de nuestra capacidad de respuesta es de 7 a 8 años. Es decir, desde que un proceso inicia hasta que termina en los tribunales de cierre, que es, por ejemplo, la sala a la que yo pertenezco, el promedio, fíjate, no desviación estándar, promedio es de 7 a 8 años. Wow. Yo no recuerdo lo que yo estaba haciendo hace 7 años atrás. Yo no sé si ustedes lo recuerdan con mucha claridad. O sea, es mucho tiempo. Entonces, ese es un tiempo que por eso les digo que es un drama. O sea, nadie quiere un proceso judicial. No, nadie porque quiere. es dramático, es traumático. Entonces, si usted somete a las partes a 7, 8 años, usted va a dimensionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Atrevidamente. Te voy a mencionar una situación. La primera instancia demora como 2 años y medio. Sí. La segunda instancia, que es la apelación, demora el doble. Y la casación, si se admite, puede demorar 1 o 2 años. La apuesta que estamos haciendo atrevidamente, emulando a nuestro país vecino, que es Colombia, ellos introdujeron, ya ellos transitaron por este mismo tipo de reforma. Y introdujeron una norma que establece un tope para la duración de las etapas procesales. Es decir, la primera instancia no puede demorar más de 1 año, so pena de sanción para el juez que no pueda justificar esa demora. Y la apelación, 6 meses. Y esto ya fue escrutado por la Corte Constitucional Colombiana. Y ellos dijeron, eso es debido proceso, eso es tutela judicial efectiva y hay que privilegiar. Pero ¿esto va a ocurrir en todas las salas de la Corte o solamente en lo que te refiere al caso civil? Sí, es la jurisdicción civil, pero fíjate que la jurisdicción civil es aproximadamente el 35% de toda la demanda del servicio de justicia. Si a la jurisdicción civil, yo pertenezco a la sala civil y en la sala civil vemos todos los temas de derecho privado. Fíjate, vemos derecho civil, derecho mercantil, vemos familia, vemos agrario, vemos libre competencia, vemos marítimo. Es decir, si la sala civil es la que regenta
casi el 70% de toda la demanda del servicio. Pero de esas, pero es que ahora que dices los aspectos que le toca, creo que lo que tiene que ver derecho de familia debe ser de ese 70%, el 70% de todas las demás demandas, ¿no? No, bueno, es un poco más que el derecho civil, que la jurisdicción civil. Es decir, si sumamos las dos, entre la jurisdicción civil y la jurisdicción de familia, solamente esas dos es el 62%. Sí. Entonces, aquí hay un tema gerencial. Claro. Por eso es que nosotros no es que le vamos a quitar las conquistas de las otras jurisdicciones, que son importantes, y son jurisdicciones que tal vez tengan más atracción al público. Pero nosotros tenemos que tener una visión integral. Ahora, con los precarios recursos que se nos dota y se le ha dotado siempre a la Administración de Justicia, lo que tenemos que ser es creativos en la medida de dar más capacidad instalada con menos recursos. Por eso es que hay que apostar a un mejoramiento del sistema, porque el Código Judicial, que es lo que rige este proceso en la actualidad, tiene demasiadas ritualidades. Está hecho para que haya muchas ritualidades. Yo sé, a ti te gusta la Segunda Guerra Mundial mucho como tema de intelectual, Fernando. Ajá. Y te quiero comentar, el Código Judicial de Panamá, que es lo que rige hoy, ese manual de operaciones, que es el que aspiramos a transformar, tiene su ideología. Mira, inició en 1974 con el profesor Fábrega Ponce, Jorge Fábrega Ponce, que fue el coordinador, fue designado coordinador para que nosotros actualizáramos el que nos regía, que era en 1916. Él tuvo 10 años trabajando el proyecto. En 1984 se promulgó el Código Judicial y el 1 de abril del 87 entró a regir. Sin embargo, la filosofía que trae ese código data de precursores procesalistas alemanes en la época de la Segunda Guerra Mundial, italianos y españoles. Y los tres países transitaron por gobiernos dictatoriales fascistas. Exactamente. Entonces, estos ideólogos del derecho pensaron cómo proteger al ciudadano frente a la posibilidad o al riesgo de que el poder se ejerciera a través de los tribunales, se abusara del poder a través de los tribunales. Y apostaron a dotarlo de mucha ritualidad, de mucha complejidad, para darle válvulas de escape a ese ciudadano frente al ejercicio abusivo del poder. Pero estamos en el siglo XXI, ahora tenemos que apostar a las TICs, tenemos que hacer los procesos más simplificados. Yo estoy seguro que los ciudadanos no quieren tecnocracia y burocracia judicial, lo que quieren es simpleza, que le decidan sus procesos, como dijo el ingeniero. Pero hablábamos de cuello de botella, y el cuello de botella está en los magistrados de segunda instancia. Ahí es donde realmente está estancado el sistema. Exactamente. Hay que verlo sistémicamente, no integralmente, pero tienes toda la razón. La segunda instancia, y creo que lo has concluido por los números que te di, que te dije que demoraba el doble, pero fíjate, eso también lo estamos interviniendo, y es que tú tienes, digamos que 22 fábricas. Imagínate, el primer distrito judicial es la provincia de Panamá Oeste, de Darién, de Colón y Gunayala. Ahí hay 22 jueces de circuito. Son como 22 fábricas que están produciendo para que haya 5 fábricas nada más, que son los magistrados, que van a hacer un reproceso. Entonces, por supuesto que ahí hay un tema cuantitativo fácil de identificar. Lo que hay es que allí hay que fortalecer con más magistrados, lo cual ya estamos también trabajando. Se van a abrir otros despachos en los tribunales de apelaciones y también quitarle una serie de funciones que son propias de la primera instancia. Por ejemplo, en apelación se debería estar practicando lo menos posible, excepcionalmente pruebas. Y hoy día la apelación se practican pruebas como si estuvieras en primera instancia. Y esa no es la idea, por ejemplo, ¿no? Bueno, viene ese paso que es cómo sería esa modificación, porque va a pasar por la Asamblea y obviamente siempre hay pues manos que entran en la Asamblea y terminan desvirtuando lo
lo que se está esperando. ¿Cómo va a ser el proceso de modificación y cuáles van a ser, si va a haber aportes de otras personas fuera del órgano judicial? Sí, mire, nosotros creemos firmemente en la gobernanza. Sí, es decir, la participación de todos los sectores es muy importante. La consulta. Este documento que tenemos aquí, este documento ya está siendo socializado por diferentes sectores de la sociedad. Los gremios de abogados ya lo tienen las academias, también los tienen las facultades de Derecho del país, lo tienen asociaciones de ejecutivos, asociaciones de empresarios. Ya tuvimos la oportunidad de visitar CONEP, tuvimos la oportunidad también de estar en la Cámara de Comercio, porque ellos son usuarios frecuentes de la justicia. Claro. Queda pendiente APEDE, porque la presidenta está sufriendo quebrantos de salud, que aprovechamos la oportunidad para enviarle nuestros deseos de recuperación a Elisa Suárez. Elisa Suárez. Y seguimos. Y bueno, la oportunidad que ustedes nos dan también, yo en lo personal pienso que ha habido un mal divorcio entre la justicia y la sociedad. Sí. Y creo que hay que buscar acercamientos sin que necesariamente renunciemos a nuestros roles. Bueno, ojalá así sea, Olmedo. Y gracias por esta participación. Olmedo Arrocha, magistrado, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, ojalá esta afrenta se logre esta reforma al Código Procesal Civil y que pues tengamos la justicia, como había dicho, y una justicia imparcial y sobre todo expedita y rápida. Gracias. Muchas gracias.